A las 2 semanas de su llegada, empezó a expedir decretos de reforma y restauración. Ha declarado como el apóstol de las gentes: instaurare omnia in Cristo. En uno de los primeros decretos ordena la traslación de la parroquia del Sagrario del Templo de la Compañía al de San Agustín, para evitar inconvenientes que resultaban para la marcha regular del seminario, establecimiento que funcionaba en el convento de dicha compañía. Es, pues, el seminario, el primer objetivo del nuevo prelado, cuya primera pastoral trae estas palabras: he aquí mi sueño dorado, que será el objeto especialísimo de mi atención. Quiero colocar mi seminario en el pie de un establecimiento que sea verdadero templo de las ciencias y santuario de la piedad. Ojalá llegue a ser una verdadera realidad en mi diócesis esta promesa del Señor al pueblo de Israel. Yo os daré pastores según mi corazón, conciencia y doctrina. El seminario será, pues, el corazón de vuestro obispo. El 14 de septiembre, como hemos dicho, fue su entrada a la sede, y a los 20 días de esa fecha expide el auto de visita pastoral, deseoso, dice, de conocer el estado moral y religioso del clero y pueblo, encomendados a su solicitud pastoral. En dicho auto constata que es uno de los deberes más importantes y sagrados que imponen los cánones para la mejor administración eclesiástica y para cautelar todo el bien que contienen. Empezó la visita por la ciudad episcopal, en compañía de los sacerdotes Manuel María Cano y José María Castillo, y continuó en las parroquias de la provincia del Cercado. Y concluida esta visita, hace los ejercicios espirituales del clero de la diócesis y dicta acertadas disposiciones, mandando, entre otras cosas, la enseñanza de la doctrina cristiana en las parroquias rurales en idioma quechua. En las ciudades, la explicación del Evangelio. Prohíbe velas de sebo en las misas y querosene para lámparas del Santísimo, y prescribe el uso del aceite de olivo. Proscribe el culto del esqueleto de la muerte y la exhumación de los restos mortales, bajo penas para los párrocos que los toleren y no denuncien. Prohíbe, asimismo, el acompañamiento de mojigangas, danzantes en las procesiones. Establece la limosna para el dinero de San Pedro, propagación de la fe y obras pías, y que no se celebren ceremonias matrimoniales por partes. Establece los ejercicios espirituales del clero durante 8 días cada año en la casa penitencial de Lourdes. Asimismo, la recaudación de las rentas del seminario y cuartas episcopales. A los ejercitantes, reunidos en pleno, después de muchos años, con el ánimo con que están, exhorta y les dice a imitación del Maestro: sois la luz del mundo, ahora más que nunca estáis hechos el espectáculo del mundo, de los ángeles y de los hombres, que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Exclamad: ¿quién nos separará de la caridad de Cristo? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Id y enseñad a todas las gentes a guardar todas las cosas que os he mandado. En julio de 1901. Continúa la visita en las provincias de Huanta, La Mar y Cangallo. Da normas precisas, previamente, a los párrocos sobre lo que debe versar la visita. En primer lugar, si se han cumplido las disposiciones de noviembre de 1900. Le acompañan padres descalzos. Duró la visita cerca de 6 meses. En 1902 y años siguientes prosigue en sus correrías apostólicas. Se hace ayudar por Monseñor Manuel Cano y por el padre Eugenio Engbart y otros redentoristas. Y así, en el primer cuatrienio puede terminar la visita de toda la diócesis. En ese lapso, ha administrado más de 157.000 sacramentos. Se ha dado cuenta del estado de las provincias, ha tomado datos interesantísimos acerca de su geografía, historia, tradiciones y costumbres. No ha cumplido con este primordial deber por curiosidad o animado de otro espíritu que no sea el de un verdadero apóstol. Él tiene la idea fija en la restauración moral y religiosa del clero y pueblos. Por eso, prescinde de las distracciones de vanidad y orgullo cuando los pueblos a su paso le rinden el homenaje que no se rinde al común de los hombres. Llega a los pueblos, a veces después de una jornada de 10 a 15 leguas a caballo y por camino escabroso, se dirige a la iglesia, saluda y exhorta a los fieles a la reforma de la vida, ora con ellos y medita, preside todos los actos religiosos de la misión. Si sus familiares se rinden al cansancio y al sueño,
Él permanece en actitud de hombre valeroso, quiere ser ejemplo en medio de su pueblo. Y por eso, llama y anima a los mismos misioneros. Nunca se queja de las deficiencias en el alojamiento o de los menesteres de la vida, come de lo que le ponen delante, y humilde y sufrido, se hace objeto de miradas edificantes y comentarios dignos de un discípulo del dulce maestro de Galilea, que dejaba espigar para el sustento cotidiano a falta de alimentos reconfortantes. ¿Cuántas veces sus acompañantes se declaraban vencidos por el trabajo? Él continuaba rezando su breviario. Como cualquier misionero o catequista, enseñaba la doctrina a los niños y a los adultos, confesaba y repartía la comunión, competía con los misioneros en el número de confesiones realizadas. Hombre de hierro y de actividad asombrosa, le alcanzaba el tiempo para cumplir con esas obligaciones que se imponía, a más de las que son anejas a su cargo. Se preocupaba de la oveja descarriada, la buscaba, la aconsejaba, la amenazaba, y cuando podía regresar con ella, era su mayor dicha. Hoy he tenido un premio, solía decir. Cuando él pasaba, parecía renacer el pueblo que visitaba. Convalecían los espíritus enfermos, se desterraban enemistades añejas y se consolidaban amistades bajo la influencia divina después de una confesión de largos años o de la primera comunión hecha cerca del otoño o del invierno de la vida. Brisa que refresca, eran las misiones con Fidel Olivas Escudero. Sin duda, eso era para las almas que colaboran con la gracia. Hay otras que la resisten y se obstinan. Entonces la visita del pastor era como la llegada del ladrón a medianoche. Como dice el Evangelio, más de una escena hubo en que llegaba el prelado a un pueblo, y el custos o centinela había huido dejando, como el mercenario, a sus ovejas, y es en que en torno a la personalidad de Olivas Escudero se había hecho prestigio de jefe adusto e intransigente como la justicia, y la conciencia, que no estaba preparada para echar méritos en la balanza, tenía que huir, como si eso fuera remedio. Pero, el que reconocía la ley y se sometía a ella, procurando las virtudes cristianas, aun en medio de flaquezas, veía la caridad que ennoblece y hace divinos a los que tienen en sus manos la autoridad, como este gran prelado, para quien prestigiar, enaltecer y prodigar expresiones de afecto para el observante, era un deber fundamental y una noble estrategia. En esta serie de la visita tuvo, por cierto, muchas penalidades. Los caminos de la sierra ofrecen muchos peligros, desfiladeros en las quebradas, pisos falsos en las pendientes, pantanos, lluvias, distancias, enfermedades, accidentes, climas malignos, contagios, prevenciones y malas interpretaciones entre gentes ignaras, correcciones a hombres engreídos para quienes la ley es un mito y el evangelio lo desconocido. En una ocasión, lo hicieron volver al prelado a Ayacucho, en camilla, de las pampas de Cangallo, pues había sufrido una caída grave, pero restablecido de su dolencia, reanudó sus labores apostólicas, para llevar adelante la inmensa tarea de recorrer los pueblos, moralizándolos, reconfortaba su espíritu por medio de la oración, oraba en el camino, oraba solo, oraba con sus acompañantes, oraba con los feligreses en los pueblos, nunca cesaba de orar y nunca dejó caer de sus manos el breviario, según testimonio unánime de sus familiares y misioneros redentoristas y descalzos. Con este mismo fin, consideraba y seguía los pormenores como hacían la visita sus antecesores heroicos a quienes admiraba, y tenía su cuaderno de apuntes. De Castilla y Zamora se expresa en esta forma: a este gran prelado lo vemos, haciendo su visita pastoral por 2 veces, sin dejar el rincón más retirado de esta vasta diócesis, atravesando las breñas por las más horrorosas, rodar precipicios por más de 3 veces por sus pendientes, levantarse sereno y continuar con su santa misión. Lo vemos trepando hasta los picos más nevados de los Andes para descender luego a valles profundos, asido de cuerdas colgantes, navegando por el caudaloso Apurímac, luchar en débiles barcos en sus impetuosas corrientes, perderse en espesas selvas y aparecer en la cumbre del Cerro de los Tigres, clavando el signo de la redención al son de himnos sagrados, cuyos ecos repercutían por el seno de esas desconocidas y dilatadas regiones,
Lo vemos ponerse en contacto con las tribus salvajes, bautizarlas, reunirías en sociedad y fundar un pueblo y retirarse, dejándoles un apóstol de la religión. También lo vemos en el interior de la tierra, caminando a la macilenta luz de hachas por los subterráneos de las minas de Huancavelica, hasta llegar a sus últimas fronteras, y salir de ahí a empadronar la provincia de Castrovirreina. En Huanta, lo encontramos fundando un hospital, en Cocharcas, levantando un santuario. Este breve, pero sincero homenaje a un antecesor que vivió hace siglos, demuestra el espíritu de que estaba animado. Hombre superior, enaltece verdaderos valores. Durante su larga y continuada peregrinación por pueblos y villorrios de su diócesis, trataba de llenar muchas lagunas dejadas por sus antecesores, inclusive por aquellos a quienes admira. Según los datos de su cuaderno, la provincia de Cangallo aparece en la época de la colonia, con un intervalo de 41 años sin visita pastoral, y durante la República solo cuenta con una visita, que es la de Juan José Polo, y la parroquia de Huancavelica, sin visita desde 1724. Varias otras parroquias no son visitadas en el transcurso de siglos. En su recorrido el señor Olivas toca con la montaña. No quedan más pueblos que visitar. La obra de la visita pastoral está cumplida. Pero, para consolidar la fe promovida con su presencia, cree que es necesario fundar una parroquia en plena montaña. Proyecta de hecho la parroquia de Simariva y gestiona la fundación del convento de Huanta. También a los pocos días de haber tomado posesión de su sede, funda el Estandarte Católico, periódico de información y defensa católica. Periodista de cepa, prevé su necesidad en el nuevo apostolado. En 1901, crea el asilo de pobres, que fuera, a la vez, escuela-taller, donde niñas desheredadas de la fortuna, aprendan a ganar el pan del día. Formula el proyecto y congrega a los miembros de todas las instituciones, autoridades y personas notables. Los exhorta y bendice la primera piedra. En su exhortación, repite las palabras del apóstol de la caridad: hijitos míos, no amemos con solo la palabra y lengua, sino con obras y en verdad. Insiste en la ley de la caridad. La plenitud de la ley es el amor, dice con San Pablo. Dice que hay que imitar a los que personificaron a la caridad, a las hermanas de la providencia, hermanas del buen pastor, hermanas de la caridad, en la crianza de los inocentes abandonados, en la consolación y rehabilitación de las Magdalenas, en la asistencia de los desvalidos y de los moribundos. Vamos a colocar, dice, la primera piedra de un asilo, que será no solo un santuario de piedad, sino un taller del trabajo y un pequeño plantel de instrucción. Se colocó la primera piedra y enseguida se empezó la construcción conforme a los planes del ingeniero Masías. Se reúnen legados y limosnas. La obra crece y pronto están listas algunas celdas para recibir pobres. El Estandarte Católico, al dar cuenta de las obras del seminario en 1901, dice lo siguiente: de orden del ilustre señor obispo, se ha llevado a cabo importantes mejoras. Especialmente en el tercer patio se ha construido un ángulo más para los ordenandos, frente al refectorio. Las refecciones tienden a la mejor conservación del más importante de los edificios de su género en la República, tanto por su arquitectura y solidez, cuanto por la comodidad y ornato debidos en un establecimiento de tanta importancia. Con fecha 28 de enero de 1002, decreta la construcción de un nuevo claustro en el local de la Casa de Ejercicios y se consigna una partida en el presupuesto del obispado. También se empieza, de hecho, la construcción. Se dicta el reglamento de los ejercicios y de las conferencias. Se crea la silla de la canonjía teologal en el coro, sobre bizantinas discusiones de parte del prefecto y con intervención del gobierno a favor de la doctrina sustentada por el prelado. Organizadas la secretaría y la administración diocesana, se empieza con la reorganización del seminario. Referente a este plantel, después de la primera providencia que hemos hecho mención, diose decreto de reorganización en enero de 1901. Allí se acepta la renuncia del rector y se pone esta cláusula: quedan cancelados los nombramientos de todos los señores profesores y empleados.
debiendo el síndico presentarnos sus cuentas en la primera quincena del mes en curso para su examen por la Junta Económica Diocesana. En virtud del decreto del 1 de febrero del mismo año, se crean 3 secciones, se señalan pormenores de reorganización y se determinan sueldos. La pensión de los internos es de 10 soles mensuales y la educación de externos es gratuita. Los becarios deben tener disposición intelectual, por lo menos, mediana. Se crean 20 becas y 20 medias becas. Se derogan disposiciones anteriores que se opongan. Pide idoneidad en los profesores y directores. Y los nombramientos los de solo para el año en curso. Para la vigilancia, establece una comisión de disciplina y economía. En 1903, se hacen cargo del seminario los agustinos, venidos directamente de España. En 1904, aprueba las cuentas de las refacciones hechas en la catedral por iniciativa y disposición de él. Se ha hecho el estucado y pintura al óleo, algunas reparaciones y la traslación del coro al presbiterio. Con este último motivo, el prefecto Álvarez Sáenz se atemoriza en vista de movimientos populares iniciados para impedir dicha traslación y, entre otras cosas, le dice en un oficio al prelado: tan noble y abnegado propósito de su ilustrísima, parece no haber tenido la suerte que aquella importante mejora requería, y así lo comprueba elocuentemente el acta que acompañó a su ilustrísima. En esta emergencia, pues, y no siendo prudente tal vez insistir por hoy en hacer realidad el proyecto de su ilustrísima que pudiera hasta comprometer el orden público, como los acontecimientos últimamente realizados en el departamento de Arequipa, y que en su origen no fueron nada, en previsión, pues, de semejantes hechos, me permito suplicar a su ilustrísima, acuerde desistir de aquella reforma proyectada, o por lo menos aplazarla temporalmente. Dios guarde a su ilustrísima, Álvarez Sáenz. Firmado. Pero, su ilustrísima no era de los que se paran en pelillos. Ha emprendido una vigorosa reforma en las instituciones y debe llevarla adelante. La oposición es fuerte, sorda y traicionera. Se ha invocado la historia y la tradición seculares. No importa. La oración pública debe tener nueva forma para llenar sus fines de acuerdo con el pensamiento del prelado, que no se inspira sino en la mejor manera de practicar el culto, promover su esplendor, cautelar su pureza y proscribir corruptelas. Se había, pues, desarmado, en consecuencia, aquel venerable coro con enrejados de retorcidas columnas, tallados bruñidos por el tiempo y santificado por el canto y la oración ininterrumpida de más de 3 siglos. Sonó el martillazo, y era el escándalo de los farisaicos. Un atentado contra el arte, dijeron los más, pero, entre el ruido de los golpes de martillo, el polvo que dispersa a los canónigos, la murmuración de las subetapas sociales y el elogio de los buenos, aparece el coro, al fin, en la otra extremidad de la catedral, y, el pueblo, a ojos vistas, en una gran fiesta, da su fallo y dice: allí está mejor. Los periódicos traen crónicas como esta o semejantes, felices sacrificios y penalidades, que terminan en santas alegrías y en mayor honra y gloria de Dios. Como ya hemos hecho referencia, su santidad durante su visita pastoral vio la necesidad de fundar un convento en Huanta. La obra evolucionó en esta forma. Por decreto de 13 de febrero de 1902, se funda un seminario menor en dicha ciudad, con el título de San Alfonso María de Ligorio y en el local cedido gratuitamente por don Manuel Quisoruco y familia. Sus primeros rectores fueron el doctor Emilio Ramírez y el señor Aurelio Flores. Después de 2 años de funcionamiento, se instalaron los padres redentoristas en este local. El seminario se convirtió en escuela parroquial. Según la relación del superior de la comunidad, P. Juan María Chubene, los gastos de fundación y construcciones del convento, sufragó en su mayor parte la sindicatura eclesiástica y con propios dineros del prelado. Al inaugurar el seminario, el prelado emite, entre otros, estos pensamientos: el trabajo es la ley suprema de nuestra existencia temporal. Comer el pan con el sudor de la frente con el trabajo constante, debemos buscar el pan de nuestra inteligencia, que es la verdad, el pan del corazón, que es la virtud, y el pan material para el sustento del cuerpo. Cita autores. Jamás estar sin hacer algo,
La vida sin la ciencia es la muerte. La vida del hombre sobre la tierra es una lucha. Mostradme lo que hacéis y yo os mostraré lo que sois. Si el niño es, según la expresión del poeta, el padre del hombre, esto es, el origen, la base de las nuevas generaciones. Educar a la juventud es cooperar de un modo inmediato y eficacísimo al progreso, a la felicidad, de los pueblos. Deseoso, pues, de contribuir, de mi parte, en mi doble carácter de ciudadano y de prelado, al progreso y bienandanza de esta populosa e importante ciudad, he creado este nuevo plantel con el carácter de seminario menor. Mi amor, mi cariño a la juventud me ha traído acá, a pesar de mis múltiples atenciones en la sede episcopal, para asistir a la inauguración de este plantel hoy semejante al grano de mostaza del Evangelio, y que mañana extenderá sus follajes y dará óptimos frutos en beneficio de esta provincia y del departamento. Estas y otras obras que no podríamos enumerar por su extensión, proyectó y realizó el señor Olivas en los 4 primeros años de su episcopado. Su labor fue intensa y multiforme. Lleno de vigor, optimista y encendido el espíritu en la fe, hombre sincero y apasionado, quiso abarcar todas las actividades para transformar y moralizar, enseñar y llevar por el camino del progreso a la diócesis que se le ha encomendado. Respecto a este prelado de la Iglesia, ningún epíteto puede significar exageración. Los que de cerca lo conocieron comprenden que cualquier cronista se quedará corto frente a la magnitud de su corazón, de sus deseos, de sus ímpetus en orden, al progreso y a la perfección. Los 4 años dichos son el peldaño de su ascensión por el camino del éxito y del sacrificio. Con el fruto cosechado en ellos, quiere formar dorada gavilla para presentarse en actitud de valiente obrero, luchador incansable, apóstol genuino, humilde y rendido, a los pies de su jefe, cuando vaya a Roma. En efecto, anuncia su visita ad limina apostolorum. Pero antes, da cuenta a sus feligreses del primer curso de la visita pastoral en una carta cuyos fragmentos son estos: en el acto de nuestra consagración episcopal, al poner sobre nuestros débiles hombros el libro de los santos evangelios, nos dijo el prelado consagrante: accipe evangelium, evade, recibe el evangelio y anda. Predica al pueblo que se te ha confiado desde este momento, de eterno recuerdo para nuestro corazón. No hemos cesado, con el favor de Dios, ya en nuestra catedral, en los días prescritos en los estatutos, ya en los retiros mensuales del clero y en otras ocasiones requeridas por la piedad de los fieles. Pero no quedaban satisfechos los sagrados deberes de nuestro augusto ministerio ejercitándolos solo en la sede episcopal. Era preciso llevar a cabo el vade del mencionado mandato y el euntes ergo docete omnes gentes del divino Maestro. Habiéndonos colocado el Señor como pastor de una numerosa grey, ¿cómo podría decir? Cognosco mea se cognoscunt me meae. Luego, hace referencia al comienzo de la visita que fue el 11 de octubre de 1900 y dice que completó la visita interrumpida de las provincias de Angaraes, Andahuaylas, La Mar, por accidente sufrido. Hace el cómputo de los sacramentos administrados y habla del fruto recogido. Es fruto de la uve pastoral, dice, la restitución de los bienes mal habidos, del honor y la fama mancillados, la reconciliación de las enemistades más inveteradas, la paz y la armonía entre las familias, la extirpación de las más groseras supersticiones que manchan el esplendor del culto divino. Es fruto de esa misión divina el espíritu de fraternidad entre los fieles, de armonía entre estos y sus párrocos, así como el buen gobierno de la diócesis, mediante el perfecto conocimiento de las condiciones morales y sociales del clero y de los pueblos. Es fruto de la visita pastoral la reparación de los templos, la mayor seguridad de los bienes parroquiales, la extirpación de los abusos y otros infinitos bienes en el orden espiritual y temporal que sería largo continuar especificando. Puntualiza enseguida la pesada labor del cura, colocado cual centinela en medio de los embates, calumniado, perseguido, incomprendido, y dice paternalmente: tal es, párrocos, vuestro ministerio, que quizá es más eficaz, más meritorio y lleno de mayores penalidades que el de los prelados superiores. Pues, mientras estos durante la visita pastoral solo preparan el terreno, abren los surcos y derraman la semilla evangélica,
Vosotros sois los que hacéis germinar esa semilla divina, los que cultiváis esos campos, los que arrancáis constantemente los abrojos y espinas y recogéis esos frutos en los graneros del Señor, enviando al cielo esas almas asistidas por vuestro celo hasta el último momento, mientras ellos la mayor parte del año gozan de paz y de reposo, rodeados de las comodidades propias de su elevada dignidad. Vosotros, durante todo el año, estáis soportando todo el peso del día y del calor sin que os sea dado contar con una hora segura para el reposo. Ni la noche con sus sombras, ni las lluvias, ni los torrentes, ni los caudalosos ríos y demás dificultades propias del rigor de las estaciones son capaces de deteneros al escuchar las llamadas de los que reclaman vuestro sagrado ministerio. Weary of the value, my golden rock. Oh, how I wish that I had hidden ring. That will only happen when